Hola mis queridas niñas y niños. Hoy día vamos a hacer la clase grabada de lo que hemos visto hasta ahora, reducción de términos semejantes y producto notable. Reducción de términos semejantes, ustedes ya lo habían visto, pero de todas maneras, para quienes no lo habían visto en ningún momento, tengo que hacer la muestra de qué corresponde eso. Vamos a trabajar, por tanto, con elementos algebraicos. En los elementos algebraicos es una expresión donde vamos a utilizar elementos tanto literales, o sea, letras, como numéricas. Los elementos habitualmente los podemos definir de esta manera. Vamos a colocar aquí lo que vamos a llamar como monomio. Monomio se llama un término en que todos los elementos que están ahí están unidos por multiplicación, división o exponente, pero no hay sumas ni restas. A eso le llamamos un monomio. O un ejemplo clásico podría ser este. Y tengo un monomio. Un elemento que está unido entre sí por producto, en este caso, por multiplicaciones. Donde a ese le llamamos coeficiente. Porque es un multiplicador. Me está diciendo cuántos de estos hay. Ahí tenemos una expresión que es x cuadrado y al cubo. ¿Cuántos de estos hay? 3. Por eso se llama coeficiente, porque es un multiplicador. A eso le llama coeficiente, concepto coeficiente. Esto se le llama, a esto le vamos a llamar la parte literal. Parte literal. Y finalmente, esto ustedes ya los conocen, se llaman exponentes. Con ellos hacemos representaciones de diferentes cálculos que nosotros lo hemos visto a lo largo del tiempo, por ejemplo, conceptos como la fórmula. Una fórmula es una expresión algebraica, porque viene dada por elementos literales que representan números. Es decir, por ejemplo, este mismo ejercicio. Si yo le dijera, ¿cuánto vale esto si x vale 2 e y vale 1? Entonces ustedes tienen que hacer, entonces esto me quedaría 3 por x al cuadrado, pero x vale 2, así que me quedaría 2 al cuadrado por y elevado a 3, pero y vale 1, 1 elevado a 3. Y ahí estoy haciendo el reemplazo de lo que es x e y dentro de lo que son los valores esos. Aquí me va a quedar 2 elevado a 2 es 4, y 3 elevado, y 1 elevado a cualquier cosa siempre es 1, así que el resultado es 12. Aquí estamos dándole a x e y un valor, le estamos diciendo qué valor tiene. Cuando no nos digan, simplemente vamos a tener que trabajarlo como elementos literales. Y con su coeficiente como contador de ellos y su exponente como multiplicador de ellos. Veamos o recordemos que si ustedes tienen 3 por 3, ustedes ya saben las tablas, el resultado es 9. Pero si tenemos x por x, no tengo cómo encontrar un resultado porque x por x no tengo idea qué valor son. Entonces aplicamos propiedades de potencia. Es decir, ese está elevado a 1, ese está elevado a 1, así que mantenemos la base y sumamos los exponentes. O sea, x al cuadrado. Es decir, por ejemplo, si yo tengo x elevado a 5, significa que ustedes hicieron esto. 1, 2, 3, 4, 5. O también esto. O esto. Cualquiera de esas expresiones es x elevado a 5. Si yo sumo eso, 1, 2, 3, 4, 5 es x elevado a 5. Aquí, 4 más 1 me da 5. Así que sigue siendo esto, porque recuerden, se mantiene la base, sumo los exponentes. Lo mismo va a hacer con divisiones y con productos entre ellos. Vamos a ver otros casos.
En la división sucede algo similar. Si yo tengo, por ejemplo, 9 dividido por 3 es lo mismo que 3 por 3. Se simplifica y me queda 3. Uno lo hace más rápido. 9 dividido por 3 es 3. Pero numéricamente puedo encontrar un resultado. El problema es cuando tengo x al cuadrado dividido por x. Según la regla de potencia, según la regla que se las voy a mostrar de ahí, cuando tengo división y tengo igual base, mantengo la base y resto los exponentes. Aquí tengo un 2, y le resto el exponente aquí abajo. Como no tiene ningún exponente, siente que hay un 1. Por lo tanto, el resultado me queda x elevado a 1, o sea, x. Segunda propiedad de potencia. Y así como esta, todas las propiedades que vieron seguramente en sexto básico, séptimo básico. Si no, las vamos a ver inmediatamente. Quiero que las vean aquí. Ahí está. Vamos a ver un poco más grande. Muy chico, ¿eh? Solo, pero se entiende, ¿cierto? Aquí lo que tenemos como propiedades, por ejemplo, la primera que vimos fue esta. Cuando tenemos igual base, en una multiplicación, se mantiene la base y se suman los exponentes. Es decir, lo que vimos recién. x2 por x3 me queda x elevado a 5. Cuando tenemos una división, también acabamos de verlo. Se mantiene la base, o sea, entre estas dos se convierte en una y las exponentes se restan. Aquí pasa algo similar. Cuando tengo una multiplicación cuando tengo una potencia, un exponente sobre otro exponente, o sea, tengo a elevado a n y todo eso elevado a m, entonces se mantiene la base y se multiplican los exponentes. También aquí se distribuye un exponente en una fracción. Esto es lo mismo que esto, o viceversa. Esto es lo mismo que esto. Estas reglas son las que tienen que volver a recuperar y aprenderlas. Y si no, marcarlas porque vamos a trabajarlas mucho con ellas. Vamos a tenerla aquí a la mano para poder trabajar. Primero, reducción de términos semejantes. Es bastante sencillo la reducción de términos semejantes porque simplemente el concepto semejante habla de que vamos a trabajar con elementos literales exactamente iguales. Vamos a un ejemplo. Si tengo 7x cuadrado más 2x al cubo menos 4x cuadrado más 8x al cubo, tengo que hacer esa operación y aunque pareciera que son elementos semejantes, no lo son, porque aquí tengo un x cuadrado y aquí tengo un x al cubo, son dos expresiones distintas, son dos números distintos. Si imagináramos que x vale 2, por ejemplo, eso sería 2 elevado a 2, eso sería 4, y 2 elevado a 3 me da 8, por tanto no son el mismo valor. Y como no sabemos el valor de x, tampoco podemos pensarlo, así que simplemente lo vamos a trabajar con nuestra regla de reducción de términos semejantes. Primero, aquí tengo un x cuadrado. Fíjense, el coeficiente solamente nos vamos a utilizar como un multiplicador, pero en realidad lo que nos sirve a nosotros son la parte literal. Aquí, x cuadrado. ¿Existe otro x cuadrado? No. Ese sí. Y ese no. Después, veamos. Aquí tengo x al cubo. ¿Hay otro x al cubo? Sí. Entonces, vamos a operar como suma o resta, dependiendo sea el caso, cada uno de los elementos por el que le corresponda. En este caso, x cuadrado con x cuadrado y x cubo con x cubo. Fíjense que con x cuadrado tengo 7 menos 4. O sea, me quedaría como resultado 3x cuadrado. En el fondo me están preguntando cuántos x cuadrados tengo. Si ya tengo 7x cuadrados y resto 4x cuadrados, ¿cuántos x cuadrados me van a quedar? Solamente 3. Eso es lo que dice ahí. Aquí en este caso, sí, cosa similar. Tengo 2x cubos y le sumo 8x cubos. ¿Cuántos x cubos me quedan? 10x cubos. O 10x elevado a 3. Y listo. Todo esto lo redujimos a eso. Uno más sencillo podría ser, por ejemplo, 18 a cuadrado b menos 13 a cuadrado b. ¿Se pueden reducir? Sí,
porque son literalmente exactamente iguales. Si esto hubiera tenido, por ejemplo, supongamos que aquí hubiera tenido, por ejemplo, un número 3, ese ejercicio queda así, no puedo hacer nada más. Porque tienen que ser literalmente iguales. Ahí son literalmente iguales. Por tanto, ahora sí los puedo ocupar. Tengo 18 a cuadrados b y les quiero quitar 13 a cuadrados b. ¿Cuánto me quedan? Me van a quedar solamente 5 a cuadrado b, que es simplemente la suma de 18 menos 13. Y listo, lo que es reducción de términos semejantes. Vamos a ver lo que es producto notable. En el producto notable sí puedo multiplicar letras con letras, pero estoy obligado siempre la X con la X, la Y con la Y. Aquí ya no necesito nada que sean términos exactamente iguales, ya que nos vamos a firmar al menos en dos reglas. Una, la más importante, es esta. Cuando tengo multiplicación, yo mantengo la base y sumo los exponentes, por tanto puedo tener dos letras exactamente iguales, pero con exponentes distintos, entonces mantengo la base y sumo los exponentes, por tanto se puede trabajar con mayor facilidad, ocupando esa propiedad, esta. Lo mismo sucede con esa. Si hago esta multiplicación, primero, los coeficientes. Ahí. 2 por 4 me da 8. X al cuadrado con X a la cuarta me queda X a la sexta. ¿Por qué? Mantengo la base y sumo los exponentes. A. No hay ninguna A en ningún lado, así que la A la mantengo aquí y la coloco al principio. Y la I, no hay ninguna I con que multiplicar, así que me queda ahí. Se multiplica todo por todo. ¿Por qué coloqué la A en un principio? Perfectamente la podía ustedes como primer paso haber hecho este ejercicio y haberles quedado así. 8, X sexta y 3 y A. Pero por convención, para poder después ubicar dónde tengo los términos semejantes, se dejan siempre ordenados en orden alfabético. Es decir, siempre, en este caso me quedo A, X sexta y cubo. Es igual que eso, porque son multiplicaciones, vale lo mismo. Pero por convención, por orden, siempre se deja S primero que S. Es decir, la A, la X, la Y. Si tenemos M, N y H, me va a quedar H, M, N. Porque el orden tiene que ser siempre en orden alfabético para que siempre nos quede más fácil de fijarnos dónde podemos hacer reducción de términos semejantes cuando sea necesario, como lo vamos a ver ahora. Ahí tengo entonces un producto notable. Eso es lo que hay que hacer. Ahora vamos a aplicar algunas propiedades, como la propiedad distributiva, para poder trabajar con el producto notable. Veamos, por ejemplo, vamos a reconocer algunos elementos dentro del álgebra, que son, ya habíamos visto lo que era el monomio. El monomio. Pero también tenemos lo que es el binomio. Eso es un binomio. Ahí tengo un binomio, que es un término que tiene dos elementos. A eso le llamamos binomio. Vamos a ver, el monomio era cuando teníamos un puro elemento. Un trinomio. Muy difícil darse cuenta. Ahí tengo un trinomio. Da lo mismo las expresiones que tengan, cuando tenga elementos que tengan sumado o restado. O sea, separado por suma o resta ya los estamos entendiendo como monomios. Y aquí tengo un monomio, dos monomios, tres monomios, por tanto tengo un trinomio. Los demás puede ser un cuatrinomio, pero en general se les llaman polinomios. Esto ya también es un polinomio. Polinomio es cuando tiene más de un monomio. Eso se le llama polinomio, también vendría de un polinomio. Pero siempre se califica mejor al binomio, al polinomio de dos como un binomio. Pero polinomio corresponde a más de un término. Y hoy día vamos a recordar cómo se hacían las multiplicaciones de polinomios. Así que pongamos atención a esto. Si tengo ese producto, aquí tengo un producto de un monomio por un polinomio, por un trinomio en realidad. ¿Ya? Y aquí se aplica lo que es la propiedad distributiva. Es decir, vamos a multiplicar S por S, S por S y S por S. Es decir, si multiplico 5m por 3n, recuerde primero, 5 por 3, 15.
m, como no hay m, lo mantengo. N al cuadrado por n, 2, 1, me queda n elevado a 3, porque los exponentes se suman. Aquí no hay exponente, por lo tanto se entiende que hay un 1. 2 más 1, 3. Listo. S con S. Más por menos, menos, y que me queda menos. 5 por 2, 10. M por M me va a quedar M elevado a 2, ya que ese es 1 y 1, me queda M elevado a 2. Y como no hay N, mantengo el N cuadrado. Más por más, 5 por 4, 20. Y aquí me va a quedar M elevado a 3 y N elevado a 5. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. Y está lista el producto notable entre un monomio y un polinomio. Siempre se hacen así. Se multiplica en forma distributiva todos con todos. Y trabajando con signos. Por ejemplo, veamos otro caso. Quiero que vean otro caso. Que es este. Que es probablemente lo que nos va a interesar. Si yo tengo dos binomios que los voy a multiplicar, pero son exactamente el mismo binomio. Esto es lo mismo que al cuadrado. Si yo tengo un elemento al cuadrado, es lo mismo que el elemento multiplicado por sí mismo. 5 al cuadrado es 5 por 5. ¿Ya? 2 al cuadrado es 2 por 2. A más B al cuadrado es A más B por A más B. Eso significa al cuadrado. Y el producto se hace término a término nuevamente. Es decir, S con S, S con S. Terminado eso, hacemos S con S y S con S. Trabajemos con lo naranja. Primero con naranja. A por A, recuerden, se mantiene la base, se suman los exponentes, por lo tanto me queda A elevado a 2. A por B, como no hay mucho que hacer, porque simplemente me va a quedar A, B, ya que no tengo ninguna relación entre ellos. Listo. Terminé con A, va a ir con B. B por A me queda BA, pero recuerden que les había dicho que siempre se ordenan en orden alfabético, o sea, me va a quedar más AB. Y B por B, igual base, se mantiene la base y se suman los exponentes. B al cuadrado. Este había dicho el ejercicio, hay que preguntarse siempre en estos ejercicios si tengo reducciones de términos semejantes. La verdad es que sí lo tengo, que es ese. Por tanto, estoy obligado a hacer esa reducción. Y esa reducción me va a quedar A al cuadrado. Aquí me queda B al cuadrado porque no hicimos nada. ¿Y cuántos AB ven ustedes ahí? Aquí tengo un AB y aquí tengo un AB. Por tanto, es que en total tengo 2 AB. Y está listo el ejercicio. Esta es una explicación de un paso a paso de lo que es una fórmula, que es el cuadrado de binomio. Y el cuadrado de binomio, por definición, y hay que aprenderlo prácticamente de memoria, dice que si nosotros asumimos que el resultado del cuadrado de binomio es esto, lo vamos a colocar aquí, lo voy a repetir ya, pero tengo A más B al cuadrado. La definición es, asumimos que este es el primer término, S, y este es el segundo término del binomio. Si este es el primer término y este es el segundo término, fíjense, el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo término, estoy multiplicando, más el segundo término al cuadrado. Ahí tengo la definición. Aquí lo hicimos como algoritmo, hicimos término a término, multiplicación para llegar a nuestro cuadrado de binomio. Esto es la fórmula general. Y esto puedo aplicarlo, por ejemplo, si tengo 3x más 2y y lo elevo al cuadrado y sigo esta regla, es decir, el primero y el segundo término. Seguir la regla simple, el cuadrado del primer término. Cuando elevo al cuadrado un término que tiene más de una expresión, todo se eleva al cuadrado. O sea, me queda 9x al cuadrado. 3 al cuadrado, 9x al cuadrado. Más 2 veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Eso lo terminamos rápidamente. Me queda
2 por 3 son 6 y 6 por 2 son 12. O sea, me queda 12xy más 4y cuadrado. Y ahí se darán cuenta que queda exactamente como lo queremos, sin necesidad de hacer esto, de hacer el término, de multiplicar paso a paso, después hacer la reducción de términos semejantes y que es con el ejercicio final. Sino que se llega rápidamente. Incluso en algún momento podrían hacer este ejercicio, esta parte de una forma. O sea, ¿cómo se hace? 3x por 2y me queda 6y y por 2 me queda 12xy. Ahí está. Sin necesidad de pasar por eso. Aquí lo expliqué como fórmula, pero no es necesario pasar por eso si aprendes bien la fórmula. Veamos ahora lo que es el cubo de binomio. El cubo de binomio habla de... Voy a encontrar aquí. Vamos a hablar del cubo de binomio. ¿Qué es esto? Elevar al cubo. Es decir, eso por eso, y a esto le vamos a tener que multiplicar un tercer binomio. O sea, me va a quedar el cuadrado de binomio, que es esto multiplicado por A más B. O sea, el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y esto, todo esto multiplicado por A más B. ¿Cierto? Porque esto nosotros ya lo calculamos y nos dio eso. Y a eso le multiplicamos eso, nos va a quedar el cubo de binomio. La idea es que no tengamos que hacer este término. Para eso tenemos una fórmula. Y recuerden, siempre, este es el primer término, este es el segundo término. Entonces, me queda el cubo del primero, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. El primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Veamos un ejercicio? Ocupemos el mismo, 3x más 2y. Si elevo eso al cubo, el primer término al cubo, me va a quedar 3 por 3, 9 y por 3 son 27. Por tanto, me queda 27x al cubo. Y ahí tengo el primer término al cubo. Más 3 veces, lo voy a anotar aquí, el primero al cuadrado, o sea, 9x cuadrado, por el segundo. Más 3 veces el primero, 3x, por el segundo al cuadrado, 4y cuadrado. Más el segundo al cubo. 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. 8y al cubo. Lo voy a colocar aquí para que vean las diferencias. Se vea más claramente. Aquí tengo suma, suma y suma. Listo. El primer término queda exactamente igual. 27x al cubo más 3 por 9, 27 y 27 por 2 son 54. X cuadrado y. Más 3 por 3 son 9 y 9 por 4, 36. 36x y cuadrado más 8y al cubo. Y está listo el cubo de binomio. En la sala vimos varios tipos de metodología como para poder trabajar con este ejercicio para que sea más fácil de entender, aunque la base siempre va a ser la misma. Cubo del binomio más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Esto hay que aprendérselo de memoria. Veamos ahora lo último que nos queda, que es la suma por diferencia, que probablemente de todas las operaciones sea la más fácil.
La más fácil de ver y la más fácil de calcular. Voy a borrar aquí para terminar con esto. Suma por diferencia. Suma por diferencia. Eso es lo que acabo de definir, pero lo estoy diciendo en términos matemáticos. Suma por diferencia. El resultado siempre va a ser el mismo. Lo voy a hacer término a término, pero la idea es que esto usted aplica en fórmula inmediatamente. Si yo multiplico término a término aquí, voy a ocupar, recuerda, como primer paso naranjo y como segundo paso verde. Ahí. Si lo desarrollo, el naranjo me va a quedar a por a me queda a cuadrado, a por menos b me queda menos ab. Después, sigo con b. b por a es positivo, más ab. Y b por b me queda menos b cuadrado, más por menos menos, y me queda b cuadrado. Fíjense que aquí me quedaron términos semejantes. Si a un ab le resto un ab, no me queda ningún ab, se van. O sea, el resultado final del cuadrado de binomio me queda simplemente a cuadrado menos b cuadrado. Es decir, como fórmula, cuando tengo una suma por diferencia, se toman ambos términos, se elevan al cuadrado y quedan una resta. ¿Quién queda negativo? Siempre el segundo término. Este, el que tiene el elemento negativo. Ese. Ejercicio. 4x más 3y por 4x menos 3y. No tengo para qué hacer esto. Llámese la fórmula. El primer término al cuadrado es 16x al cuadrado. El segundo término al cuadrado es 9y cuadrado. Y como me queda una resta, queda listo. Esa es la suma por diferencia. Con eso tenemos hasta ahora lo mínimo de lo que necesitamos de producto notable. Es decir, multiplicación de polinomios, cuadrado de binomio, el cubo de binomio y la suma por diferencia. Aún nos queda todavía el producto con potencia más grande, que vamos a ocupar el triángulo de Pascal. Pero al menos, por lo menos por esta parte, ya tenemos listo una primera etapa que es el producto de binomio. Productos de binomios, sean cuadrados, sean cubos. Y está la suma por diferencia. Listo, mis queridos niños, que estén muy bien. Cualquier cosa, nos vemos en la sala. Hasta luego.